Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo ha sido pues el regreso a clases aun cuando no hemos superado la pandemia del COVID-19. A ver, hay contagios, las cifras aumentan y aparecen nuevas cepas del virus en todo el mundo. Muchos países consideran necesario reabrir las escuelas. Ahí les va. En México, Campeche fue el primer estado en reabrir las aulas con grupos de máximo 10 estudiantes y clases de 2 horas semanales. Con el fin de evitar la deserción escolar en los niveles básicos, 20,000 maestros fueron vacunados a finales de enero. Según los docentes que regresaron, esto fue necesario al ver que el 25% de los alumnos se dieron de baja y que el resto no cumplía al 100% con sus tareas, evidentemente de manera virtual. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? No se quedó atrás. En los recientes días, los Centros de Control de Enfermedades publicaron una guía para la reapertura de las escuelas en los próximos meses. Entre los puntos más importantes está, evidentemente, la buena higiene, el uso de cubrebocas ya es obligatorio, una evaluación de los padres para decidir si el centro educativo brinda la suficiente seguridad. Y bueno, Nueva York, por ejemplo, después de ser el epicentro de la pandemia, ¿se acuerdan lo mal que le fue a Nueva York? Terrible. Fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Reabrió las escuelas este mes, aunque por la tormenta de nieve tuvo que cerrarlas nuevamente. Sin embargo, está planeado que el próximo 25 de febrero los alumnos de séptimo y octavo grado en escuelas públicas también regresen a clases presenciales. Por ejemplo, en San Francisco, la ciudad allá en San Francisco, California, la ciudad misma demandó hace un par de semanas a su propio distrito para forzar la reapertura de las escuelas públicas. Y bueno, pues a pesar de toda la presión ejercida por los padres y autoridades para el regreso, los sindicatos de maestros de Los Ángeles, California, dijeron ni más a nosotros no nos van a doblar. No, se niegan a volver a los salones. Y miren el avance de vacunas que llevan en Estados Unidos. Ahora, Europa también tiene medidas muy rigurosas para los centros educativos en donde la estrategia es buscar pues casos de contagios en las aulas. ¿Se acuerdan que aquí les platiqué de Alemania, por ejemplo? Regresaron un lunes. El jueves de la siguiente semana había 60% de los estudiantes contagiados, cerraron inmediatamente las escuelas. Autoridades sanitarias buscan aislar en Europa rápidamente a los estudiantes que hayan estado en contacto con casos positivos para evitar otro cierre de escuelas. Además, pues no se están dando clases simultáneas en todos los cursos, por lo que solo acude un número reducido de alumnos al día. Y así es como lo han manejado en España, en Bélgica, en Francia. De hecho, España es el país europeo en donde hay menos registros de contagios en las escuelas por esas medidas. Jean Koch, directora de UNICEF en América Latina, recomendó la reapertura de escuelas en las regiones donde no todos tienen acceso a Internet. De acuerdo a las cifras de UNICEF, la pandemia privó a 97% de estudiantes de América Latina de su educación habitual por el cierre de escuelas. Fíjense que esto es gravísimo. Hemos hablado de las consecuencias de la salud, pero no hemos hablado de las consecuencias de la educación, de las consecuencias emocionales, físicas. O sea, hay muchas consecuencias de esta pandemia que todavía no calculamos, ¿eh? Ahora, pese a la polémica, Argentina ya tiene definido su regreso a clases para este 17 de febrero y Perú hará lo mismo en la segunda semana de marzo. Así que México no tarda, en dar el banderazo, como lo oyen en las circunstancias que estamos viviendo. No tarda. Que el presidente le dé la instrucción a la secretaria de Educación y le diga, arráncate y alégale con las consecuencias que sean. Yo te pregunto,
¿Tú estás de acuerdo ya con el regreso a clases presenciales? ¿Tienes la confianza suficiente para enviar a tus hijos a la escuela? No, Uf, todavía no. es tema, ¿eh? Es tema porque Y no tardan. hay escuelas que se están amparando precisamente porque quieren reabrir. Y hay padres de familia que se están amparando para no mandar a sus hijos a la escuela, que no se vea una forma obligatoria. Entonces, es una situación también jurídica muy difícil, ¿eh? Vamos a hablar de eso hoy. Así es, quédense con parece? nosotros hasta la 1 de la ¿Y qué tarde. más? Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, que platicó con Bill Gates, entonces Ay, nos va qué a platicar de maravilla. su entrevista. Said Badwan, nuestro mexicano rifado desde Monterrey, Nuevo León, mucho más que Oigan, compartir. apagado el norte del país. Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, parte de Texas. Por la tormenta eléctrica. Digo, la tormenta de nieve, perdón. La tormenta de nieve, el Pues frente sí, lo frío. dijiste bien. Por la tormenta La eléctrica. tormenta eléctrica. Bueno.